ictus. Señor Suárez, tiene la palabra. Buenos días. Parabéns, señor presidente. Buenos días, señor consejero, señorías. Bien, voy a ir rápido porque no he empezado a contar el tiempo, pero me va a hacer falta tiempo. Por empezar por el final, la primera causa de muerte entre la mujer en España es el ictus y la segunda es la segunda entre los hombres. Es la primera causa de discapacidad a largo plazo, impacto social y económico que se ve aumentado gravemente con el envejecimiento y las características culturales y sociales de Asturias. Con esta realidad, el tratamiento de estos pacientes requiere unos enormes recursos que actualmente se han visto disminuidos, por desgracia, con la desaparición del Cebrano, centro de rehabilitación de referencia en Siero, que ha desaparecido y que hoy, por lo tanto, ofrecen la rehabilitación, el tercer paso de estas tres patas que tiene, por así decir, el ictus, ofrece un panorama desolador. Hoy por hoy, el tratamiento y rehabilitación de los enfermos en Asturias, fuera del ámbito de la atención primaria, sencillamente es inexistente en Asturias. ¿Dónde están los encargados de rehabilitación que estaban propuestos en el PKI, el Programa Clave de Actuación Interdisciplinar de ictus? ¿Dónde están los encargados de dicha rehabilitación? Decía el personal experto multidisciplinar. ¿Dónde están los planes y programas de formación continuada específicos para este personal? Aunque bien visto, si no hay personal, ¿para qué la formación continuada? Ya hemos visto casos peores, donde se han dado cursos de formación sin alumnos y profesores que dan clases imaginarias. Pero en este caso entramos ya en una nueva variante, la formación para personal inexistente. Se hicieron algunos esfuerzos desde alguna sociedad científica, desde los propios profesionales de neurólogos de Asturias, en hacer una serie de programas para el personal existente, no ya específicamente de ictus, sino de atención primaria, cursos y formación en general, que fue muy bien recibida por la consejería. Por supuesto, no le costaban un euro, pero que no tuvieron respuesta y quedaron en el limbo de los justos. Decía antes que vamos a empezar por el final, por la tercera pata. La primera pata sería la prevención, de la que no me pongo a hablar hoy, y la segunda sería, la tercera es la que hemos hablado hasta ahora, la rehabilitación, y la segunda sería el tratamiento, del que venimos a hablar específicamente y del que salen las consecuencias negativas o positivas que inciden en los resultados de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, un mal tratamiento nos lleva al desastre, en este caso al desastre del desastre, y eso que no hemos empezado a ser catastrofistas todavía. Bien. Como ven, he cambiado del método digital, he pasado al método totalmente moderno y actual de los papeles. En 2013 se codificaron en Asturias 4.173 altas hospitalarias calificadas o catalogadas como enfermedad cerebrovascular. Se trata de una prevalencia enorme, con casi 400 eventos, ictus, por 100.000 habitantes. De ellos, aproximadamente 2.500 correspondieron a ictus agudos. Esto es lo que la palabra define. El ictus, palabra latina, golpe, ataque. Desde el año 2002 se iniciaron técnicas en Asturias ya de reperfusión cerebral, inicialmente por uso experimental, compasivo y en el UCA. En el año 2005 se estableció por fin el Código Ictus Autonómico como sistema de atención emergente al ictus agudo. Para enterarnos, el Código Ictus es activado y ejecutado por el personal del SAMU, Servicio de Atención Médica Urgente, que responde a las llamadas por sospecha de ictus, clasifica e identifica a los pacientes susceptibles de ser reperfundidos. Esto es, volver a activar la circulación que ha sido parada por el ictus. Siento no poder ser más didáctico. Reperfundidos y que los trasladan con el mejor dispositivo disponible al centro dotado de medios para ello. Digamos que la clave aquí de esto no está en el tratamiento, que por supuesto, no está ya en los cuidados, que por supuesto, sino que en el código ictus, en el extrahospitalario, que es el del que estamos hablando ahora, lo que predomina, lo que prioriza es el tiempo. Tenemos una ventana entre los inicios de los síntomas y el tratamiento de 4 horas y media para llegar al hospital receptor, lo que implica una rapidez extrema.
En el año 2006 se elabora la primera edición de las guías de práctica clínica, que habíamos PKI, que había mencionado antes, donde se recoge la necesidad del código ictus y muchas otras evidencias para la buena práctica, en cuya elaboración tuvieron un papel destacado miembros del anterior Gobierno. Lentamente, el código ictus va ganando implantación y en el año 2013 se modifica e incluye otro método de tratamiento, lo cual amplía los pacientes que empiezan a formar parte y a entrar dentro del programa de código ictus. Ante la aparición de más pacientes es cuando se empiezan a identificar los problemas y pasamos al asunto. Mientras en las áreas centrales aumentan el número de activaciones de forma importante, las áreas sanitarias más externas, en particular la 1, Jarrio, la 2, Cangas de Narcea y la 6, Riondas, representan las 3 un 13% de los códigos ictus activados, lo cual parecería lógico dado que la menor población, pero que no ha sufrido variación entre 2012 y 2014, que veíamos que era cuando más aumentan los pacientes que pueden ser incluidos en el código ictus, en las áreas 1, 2 y 6 permanecen constantes. ¿A qué puede ser debido esto? Lo veremos. Llama la atención, sobre todo en el área 2, que repite en número absoluto el código ictus activado 6 pacientes, 6 códigos ictus activados al año, invariablemente desde 2012. Ahí la gente está igual. Bien. ¿Cuáles son las soluciones que podríamos dar a estos casos? Hombre, en principio, el tercer factor importante que aparece de los que hemos enunciado, parece lógico pensar que es la propia dificultad por la orografía y el tiempo para transporte desde esas áreas. Y hemos constatado que los recursos de primer nivel, los que se suelen movilizar en las áreas metropolitanas, Oviedo, Gijón y Avilés, eran de accesibilidad y rentabilidad muy limitada cuando se trataba de cubrir un área geográfica tan dispersa y como, por ejemplo, para un ejemplo, de Jarrio a Oviedo se tarda ahora algo menos, una hora y cuarto, de Cangas 1 hora y 20, desde el Hospital de Oriente a Cabueñes se tarda 1 hora. Claro, no es lo mismo que te dé un ictus en Cangas de Onís que en Arenas de Cabrales, como estamos viendo. Los recursos de la asistencia medicalizada por contra, no han variado desde el año 2012. Seguimos con las mismas ambulancias que en 2012. Por lo tanto, estos problemas que se detectan cuando aumentan los pacientes, obviamente no se han podido resolver. Voy concluyendo, luego podremos precisar alguna cosa más. En cuanto a posibles soluciones que podríamos dar, hacer mención a una medida eficaz como la teleasistencia, telemedicina. No me hable de la teleradiología, no es lo mismo, ya sé que lo sabe, pero bueno, para los que no lo puedan saber. Pero hoy por hoy no existe la telemedicina y la teleasistencia en Asturias. Solo por recordarle, las medidas de telemedicina se iniciaron en Baleares en 2006, en Cataluña en 2007, en Andalucía en 2009, en Aragón en 2010, en Galicia en 2011, en la Comunidad Valenciana en 2012, en Castilla y León en 2013 y en Extremadura en 2014. Señoría, vaya concluyendo. Concluyo, presidente. Hoy por hoy, la telemedicina en Asturias es una ilusión. Y ya se sabe aquello, ¿no?, que de ilusiones vive el tonto perdón. ¿Qué estaba diciendo? Por fin, y para acabar ya, solamente busco una respuesta. ¿Hay voluntad política de resolver estas inequidades? ¿Hay voluntad de atender a las peticiones de las sociedades científicas que han estudiado el tema y parece tienen la solución? ¿Se va a abrir una unidad ictus en Avilés, que puede ser una de las soluciones? ¿Se van a valorar los criterios científicos, además de los sociales y políticos? ¿Se van simplemente a implantar las medidas que vienen en el PKI? Mientras tanto, los profesionales del área 3... Tiene usted un segundo turno, le ruego que concluya. Sí. Gracias. Señor consejero, está en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que me ha hecho una interpelación enorme y gigantesca, con múltiples preguntas. Y, por cierto, le ha desgraciado la pregunta de Podemos en la misma línea sobre el teleictus que tenía preparada y que hoy ha salido en la prensa, con lo cual voy a intentar contestar a todos los temas.
Mire, en Asturias estamos absolutamente convencidos de que es un problema importante para la sociedad asturiana y para la sociedad europea y española, la existencia del ataque cerebral del ictus, que origina casi 900 muertes al año y es la principal causa de fallecimiento del conjunto de la población. Y por eso, desde el año 2005, se recuerda, era cuando yo estaba de director de atención sanitaria en el Servicio de Salud, echamos a andar un plan, evidentemente, de tratamiento de dos de las cuestiones más importantes que había en aquel momento, era el Código Corazón y el Código Ictus. Y desde entonces para acá, el Código Ictus y el Código de Corazón no han hecho nada más que avanzar en sus desarrollos y en el planteamiento de cómo se ha ido modificando. 2006, 2009, 2013 han sido añadidos que se han ido implementando y aumentando. Y usted me dice que no han aumentado el número de pacientes tratados. Hoy se decía que no habíamos tratado ninguno en el área 2, hoy ya usted reconoce 6, por lo cual quiere decir que también a veces la información de prensa es falsa. No digo usted, estoy refiriéndome a una noticia de prensa de hoy que decía que no habíamos tratado ningún paciente. Mire, cuando se pone en duda la profesionalidad de las personas, pues a mí me preocupa fundamentalmente. Quiere decir, todos los pacientes que en algún momento determinado a lo largo del territorio asturiano tienen un ataque de ictus y llega a un dispositivo personal, porque se atiende también en domicilio o asistencial, pues evidentemente se lanza lo que se llama el código ictus. Y a partir de ahí, el que haya muchos pacientes o no, del total de pacientes que han podido tener en un momento determinado la clínica de ictus, se describa y se habilite un medio u otro, depende de las decisiones que en un momento determinado tomen unos profesionales médicos que están recibiendo una información del médico de atención primaria, del servicio de urgencia hospitalario y que a través del 006, en aquel momento, posteriormente 112, en este momento, toman una decisión. Y esa decisión es una decisión que toma un profesional en un momento determinado, en situaciones de estrés, de complicación, pero que evidentemente es personal absolutamente formado para decidir cuál es la actitud que hay que tomar con respecto a ese paciente. Si simplemente es un paciente que ya está pasado de horas, hay muchos pacientes que tienen el ictus a las 2 de la mañana y lo descubre la familia a las 9 de la mañana cuando se despierta y ve que ya tiene una fase de pasar. Quiere decir que dependiendo de la zona, pero fundamentalmente lo que se trata es, y le traigo una serie de datos que si quiere después los comentamos, pero desde luego es un desarrollo sistemático, consensuado, actualizado con la Sociedad Española de Neurología, con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, con los médicos neurólogos del Principado de Asturias, con los médicos de familia y con todo lo que tiene que ver con el transporte sanitario, para tomar decisiones en el mínimo tiempo posible y que retrase lo mínimo tiempo posible, porque sabemos que ahí tenemos 4 horas y media de tiempo para poder actuar en aquellos casos en los que podemos actuar y en aquellos casos en los cuales el profesional médico del 112, el médico de urgencias del 112, decide que es un paciente que se puede beneficiar de cualquiera de los mecanismos alternativos o de los mecanismos que se pueden trabajar, que son la fibrinólisis en un caso o la extracción de trombo en el otro caso. Sabe perfectamente que se han desarrollado. Tengo los datos, si usted los quiere, de los tiempos de respuesta del Servicio de Asistencia Médica Urgencia de todos los 400 pacientes que el año pasado tuvieron la suerte de entrar dentro de estos criterios y poder ser atendidos. Y telemedicina y teleradiología no es lo mismo, pero están íntimamente unidas. Quiere decir, porque cuando trabajamos en una línea, como puede ser la telemedicina, es la información entre dos profesionales, de un lado y otro, a través de un medio, pero también, en este caso específico, hay una cuestión fundamental y básica, que es la visualización radiológica del estudio que se ha hecho, con lo cual la teleradiología sí va incluida dentro de la telemedicina, va incluida, y evidentemente la telemedicina en este caso es inviable si no hay una teleradiología
hecha. Y me imagino que usted sabe, porque ha traído la pregunta, que Cangas de Narcea entra con el programa EOS de comunicación intensa radiológicamente con el UCA aproximadamente dentro de una semana, 10 días. Lo sabe perfectamente, me imagino, o por lo menos sería su obligación saberlo en este momento ya que hace esta pregunta, y a partir de ahí sí la comunicación de toda la radiología del paciente que está en el hospital de Cangas de Narcea la puede ver el médico de la unidad de ictus. Y si quiere podemos también hablar de otras muchas cosas, de cuál es el tratamiento más ideal. Y cuando me hablo de recursos, pues mire, simplemente 4 pinceladas. En este momento, en el sistema, pues yo también he pasado y he hecho formación de médicos de atención primaria en el 2006, 2007, 2008, 2009 hasta el 2015. Todos los médicos de Asturias conocen el código ictus. Todos los médicos de atención primaria de Asturias conocen el código ictus. Entiendo que todos los médicos de Asturias saben hacer una exploración neurológica. No lo dudo en absoluto. Entiendo que todos los servicios de urgencias hospitalarios de Asturias saben tratar el ictus, ver una radiografía, ver una analítica, ver un TAC que se puede hacer en un momento determinado. Y tenemos también el servicio de urgencias del 112, que es el que distribuye los recursos entre las 2 unidades de ictus que se han montado, una en Gijón y otra en Oviedo. Y cuando hablamos de teleictus, que es un modelo, generalmente los teleictus se suelen montar en aquellos sitios donde no hay recursos periféricos. Usted conocerá, me imagino, el tema de Massachusetts, donde las distancias son de 5 y 6 horas entre determinadas estructuras, hasta las unidades regionales, y los modelos de Asturias, si quiere, los modelos del resto de España, si quiere, los podemos hablar, pero son modelos experimentales entre un hospital y otro hospital, exclusivamente. No son modelos de comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Bien, no me da tiempo a responderle. No me ha respondido a ninguna de las preguntas que le he hecho, primero. Segundo, existe inequidad y es de lo que trataba el asunto. No me ha respondido en absoluto. Yo, en previsión de que usted me respondiera algo, le había traído un estudio que se leyó en la 17 reunión anual de la Sociedad Neurológica Asturiana, donde los doctores Vidal Sánchez, Calleja Puerta y Casado Menéndez, también Benavente, Fernández, Temprano Fernández. Bien, conclusiones. De 1.521 pacientes de las 3 áreas con características similares, comparando pacientes del área 3 con pacientes del área de Oviedo y Gijón, para no liarnos con los números, 319, 25%, que coincide que son precisamente los de Avilés, el área 3, no recibieron atención en una unidad ictus de acuerdo con los estándares de calidad programados por los propios criterios del Servicio de Salud SESPA, por pertenecer al área 3. Este análisis debería ampliarse al resto de áreas de Asturias y debería reevaluarse la actual disposición asistencial para reducir las inequidades geográficas. Esto es una sociedad científica. Claro, me habla usted me mezcla el tratamiento del ictus, el código ictus, y luego además me mezcla el código de ictus extrahospitalario, la activación del código ictus intrahospitalario. Es un error de concepto, por favor. Céntrese en lo que esto no mezcle y llegamos a la confusión, que es a lo que hemos llegado con su respuesta. Por supuesto que hay un primer paso para mejorar y para poder avanzar, que es la información y la formación a todo el personal sanitario. Esto ya fue el primer punto que le mencioné. Se hicieron cursos. Hay que hacer más. Hay que formar a todos los médicos de atención primaria, a toda la enfermería, a todos los implicados en la acción. Con respecto a esto, la telemedicina o teleasistencia, se ha estudiado el tema y con 60.000 euros se puede llegar a realizar un sistema de teleasistencia en los centros de salud. Centros de salud. No estoy hablando de especialistas. Porque si hablamos de especialistas, entonces podemos decir, ¿hay neurólogo en Cangas de Narcea? No. Ya se lo digo yo. No. ¿Hay neurólogo en Arriondas? No. ¿Hay neurólogo en Jarrio? Sí, hay 2. No, no hay 2. Hay 1. Se despidió a uno de los neurólogos que había. Que, por cierto,
casualidades de la vida, se despidió cuando había sido gerente con Foro. Bueno, pues se despidió. Total, nos encontramos entonces con una situación de falta de formación o no la necesaria, la precisa formación de los profesionales, falta de medios. No me habla precisamente de los que no me hable de los que se salvan, no me hable de los pacientes atendidos con el código ictus. Aquí venimos a hablar precisamente de los que no han sido atendidos por el código ictus. Son de esos. No me hable del señor que vive en Fuertes Acevedo y que ha llegado a tiempo y perfectamente. Hábleme del paciente de Belmonte de Miranda que no ha llegado y que aquí lo único que le pedimos es que por Dios haga algo para que los pacientes de Belmonte no ya que lleguen a tiempo o no, que lleguen. ¿Entiende? Porque ese es el verdadero problema. Y mientras tanto, los profesionales, como siempre, sacando las castañas del fuego, pero con lo que respecta al ictus y al código ictus, los profesionales, les oirá usted, se parecen al conejo de Alicia. Dios mío, que me estoy quedando sin tiempo. Gracias, señor Suárez. Señor consejero, tiene la palabra. Mire, señor Suárez, es usted profundamente injusto con el sistema sanitario y lo entiendo. Por cierto, en Avilés, ese escrito que habla usted de Avilés, que no se han atendido los pacientes, exactamente el año pasado 48 pacientes tuvieron la oportunidad de ser atendidos. Y en Belmonte de Miranda también. Le puedo dar la relación, me imagino que ahora le dirá que no se la cree tampoco y que los datos los camuflamos, etcétera, etcétera. Le puedo dar el completo informe del año 2014 hecho por el Servicio de Asistencia Médica Urgente, donde habla de todos los pacientes atendidos telefónicamente, todos aquellos que cumplieron requisitos para ser de las 48 ambulancias, porque es que estamos hablando de una política sanitaria. En el caso del ictus, que es modélica en España, que además está hecha de verdad por los profesionales, que están implicados los neurólogos, los médicos de urgencias, y que la Administración lo único que hace es ayudar en el sistema le digo de verdad, señor diputado, que es usted profundamente injusto con las actuaciones del sistema sanitario. Tenemos formación a todos los médicos de atención primaria, se les ha enviado la información, se les ha hecho presencialmente, se les ha explicado el código ictus sistemáticamente año tras año. Hay 48 ambulancias dedicadas a la urgencia en el Principado de Asturias y en todos y cada uno. Cuando le mande el informe también las podrá ver. UBIs móviles, ambulancias de urgencias, el helicóptero que desplazó precisamente porque el médico del 112 en un momento determinado entendió que se iba a pasar del tiempo de las 4:30 y envió en 12 ocasiones 12 helicópteros a lo largo del año pasado para que pudiesen llegar los pacientes en tiempo y forma. Señor diputado, de verdad, el problema del ictus es un problema de tiempo. Es un problema de tiempo. Si usted quiere que el ictus lo tratemos con fibrinolíticos en el Centro de Salud de Belmonte de Miranda, lo que nos estamos haciendo es cargarnos a los ciudadanos. Nos los vamos a cargar, porque el tratamiento del ictus, los neurólogos lo saben perfectamente que tiene que estar en las unidades de ictus, donde hay unos recursos, porque el ictus no significa soltar una droga o actuar en un momento determinado. Es que después hay que seguir al paciente, hay que seguirlo directamente. No significa, porque sabe que además las drogas que se utilizan en estos casos son drogas que traen grandes problemas. Los tratamientos del ictus tienen que estar hechos donde tienen que estar. Y en muchos casos saltar incluso los centros de salud y los profesionales para que lleguen en tiempo y forma cuanto primero a las unidades de ictus. Tenemos 12 camas de unidades de ictus, que está muy por encima de la media que marcan en este momento las sociedades científicas. Estamos en un nivel de neurólogos en Asturias casi un 33% por encima de las medias de neurólogos. 56 neurólogos hay en este momento en el sistema sanitario asturiano. 2 unidades de ictus. Quiere decir, los tiempos también se los puedo dar, es verdad. La inmensa mayor parte, en este caso, todos los pacientes llegan antes de las 4:30, 5, que son las horas estipuladas. También se los puedo dar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
tiempos que controla el propio SAMU, 10 tiempos, desde que el ciudadano ha tenido el primer síntoma hasta que tiene la droga puesta o hasta que el sistema de radiología intervencionista ha extraído el trombo, en todos y cada uno a través de ellos. Y están hechos por profesionales. También me puede decir, o como en otro momento, que falseamos los datos. No lo sé. Yo al director del área del SAMU no me atrevo a decirle que falsea los datos cuando son datos absolutamente de un conductor, un enfermero que toca cuando llega al lugar, cuando sale del lugar, cuando atiende. Es decir, el código ictus es algo que ha solucionado la vida y eso de muchos ciudadanos. Es algo que está absolutamente consensuado. El último documento es del 2013. Quiere decir, hace menos de 2 años y siempre sistemáticamente se revisa. Vuelvo a decir lo mismo, la teleradiología, la telemedicina es terriblemente interesante y en ello estamos, pero no solo para esto, sino para otras muchas cosas, para la consulta telefónica de traumatólogos, para la teledermatología, como se ha implementado, para la retinografía diabética y para otros muchos, y en ello estamos, y usted lo sabe que en ello estamos. Los servicios radiológicos ya están comunicados entre ellos y el resto seguiremos trabajando porque este es un programa importantísimo que se ha trabajado en el sistema sanitario desde hace casi 10, 11 años, pero otros también están. Y si quiere se los explico el resto de los programas donde estamos también trabajando en esta misma línea. Gracias, señor consejero. Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Brevemente, desde el escaño. En fin, ha sido una interpelación bastante técnica, no podía ser de otra manera probablemente, y además, digamos, siendo profesionales, tanto el interpelante como el señor consejero interpelado, pues por esos derroteros técnicos ha decantado esta interpelación. En todo caso, yo creo que algo tenemos claro, efectivamente, y es que en lo relativo al ictus, el tiempo es lo fundamental. Tiempo es cerebro. Me parece que esa es una expresión que viene recogida en el propio protocolo del código ictus. Y, por lo tanto, si hay, digamos, una dolencia que exige la coordinación máxima de todos los servicios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, del SESPA, es probablemente esta, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que pedir, que se actúe con una absoluta coordinación de todos los servicios puestos a disposición del usuario, tratar al paciente, en este caso, en el tiempo hábil necesario y suficiente. A partir de ahí, eso es lo que hay que pedir, ¿no? Actuación coordinada, utilización de todos los servicios. Y no sabemos muy bien cuál es el objetivo final de la interpelación. Esperemos adivinarlo en la moción subsiguiente, si es que la hay, y en todo caso fijaremos posición cuando la conozcamos, ¿no? Pero sí solo un apunte. Para no distorsionar la realidad en cuestiones que son extremadamente técnicas y que seguramente que en muchos casos los intervinientes sí lo conocen porque son profesionales en la materia, creo que convendría explicarles a los ciudadanos con claridad cuál es la situación, cuáles son las posibilidades de las que se disponen actualmente en el Servicio Público de Salud y no generar ruido muchas veces en torno a cuestiones de tanta gravedad como esta, que es de la que estamos tratando. Nada más, en todo caso, fijaremos posición, ya digo, a la luz de la moción subsiguiente, si es que la hay. Gracias, señor Prendes. Tiene la palabra el Grupo Foro. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, los asturianos tenemos la tasa de ictus más elevada de España. Y, de hecho, en las 12 camas que para tratamiento urgente de esta enfermedad disponemos en Asturias y que se reparten equitativamente entre Luca y el Hospital de Cabueñes, se han atendido a lo largo de 2015 del orden de 1 millar de pacientes. Es una cifra importante, es un tema importante que justifica por sí mismo una interpelación de estas características porque el ictus está ligado a un porcentaje significativo de la población, fundamentalmente a su envejecimiento. Y como tantas veces he dicho en esta Cámara, Asturias es una de las regiones más envejecidas de Europa y, por lo tanto, tenemos un problema creciente ahí. Además, hay un aumento paulatino de asturianos aquejados de esta enfermedad que no solamente afecta a personas mayores, que afecta también a otro tipo de edades
y que provoca la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40%. De hecho, de cada 10 personas con daño cerebral, 8 lo tienen tras padecer un ictus. Bien, dispongo aquí de una serie de datos estadísticos, algunos ya se han dicho ahí y no quiero insistir. Es una enfermedad, como se ha subrayado, donde la rapidez en la atención resulta vital y de ahí la importancia de disponer en Asturias de un código ictus desde hace una década. También es clave la prevención. Tanto el interpelante como el consejero, como el propio portavoz de Ciudadanos han subrayado estas cuestiones. Y a nosotros sí nos gustaría decir que creemos que tal vez el SESPA tenga un objetivo por delante en esta cuestión. El documento Código Ictus 2013 refleja la necesidad de dotar a Luca de tratamiento endovascular y a Cabueñes del endovenoso. Esto implica la necesidad de un neuroradiólogo de guardia al día en el UCA y un neurólogo de guardia permanente en Cabueñes. En el periodo 14-15 se han publicado varios estudios que reflejan las bondades del tratamiento endovascular. Los expertos coinciden que este protocolo debería aplicarse con mayor frecuencia y, además, ofertarse a todo el mundo y no solo a menores de 80 años. Un objetivo, por tanto, debería ser la inclusión en código para endovascular hasta los 82 años, porque el Código Ictus Asturias 2013 se aplica solo hasta los 80. Para el fibrinolítico se amplía la inclusión a 85 y ya está prevista. Creemos que tal vez ese sea uno de los caminos que debería estudiar y valorar el SESPA, siendo conscientes de que si se amplían los rangos se va a necesitar mayor atención, mayor dotación, especialmente la necesidad de neuroradiólogos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Blanca. Tiene la palabra para fijar posición Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Evidentemente, hablamos de un problema que es importante por la afección numérica y sobre todo por las consecuencias que tiene para los enfermos de ictus. Nos quedamos con que Asturias cuenta con un código ictus desde el año 2005 y bueno, los últimos datos que nosotros conocemos es que han atendido a más de 2.000 pacientes a través de este sistema de recurso urgente sanitario. Es una situación que nos coloca por encima de otras comunidades autónomas en la atención a esta dolencia. Aquí ya se ha dicho, yo no me voy a extender en los datos, evidentemente tampoco porque no soy médico, pero el tiempo, aquí se ha dicho, es fundamental. Entendemos que el objeto de la interpelación, o por lo menos así lo entendíamos al principio, trataba de mejorar los medios materiales y humanos que se destinan a este proyecto. Tampoco alcanzamos a entender si lo que se propondrá, en el caso de que haya moción subsiguiente, será que se amplíen esos recursos en las unidades que ya existen o que se extiendan a otros lugares. No obstante, yo creo que es una cuestión que debe valorar, en su caso, el Servicio de Salud, pero sí nos quedamos con algo que nos parece importante y que aquí se citó y que también por la amplitud de la interpelación no se pudo tocar. Creemos que el campo de la rehabilitación, más allá de la atención que es necesaria, mejorar la atención directa a la enfermedad de forma urgente, el campo de la rehabilitación es un campo que nosotros creemos que hay, sí, la Administración autonómica tiene que hacer un esfuerzo, es un campo que está por explorar, es un campo en el que sin duda se puede mejorar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en esa línea nosotros creemos que se debería orientar de alguna manera la moción subsiguiente y por esa vía nosotros, ya digo, cuando lo conozcamos ya valoraremos el voto, pero creemos que el sistema actual, por los datos que se han dado, parece que funciona bien, como todo en la vida es mejorable, pero sin duda el campo de la rehabilitación es uno que nosotros creemos que se debe explorar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Pulgar. El Grupo Podemos tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, el asunto que nos ocupa, evidentemente, hay un problema bastante complexo porque tiene distintos puntos de abordaje, ¿no? Desde nuestro grupo, desde Podemos, quisimos centrar la atención sobre un aspecto, el abordaje urgente de esta patología, porque creíamos que aquí había una inmensa ventana de oportunidad para implementar avances a partir de recursos que ya tenemos que supondrían un enorme beneficio tanto en términos de salud como en términos económicos, que lleve esta propuesta del dispositivo Teleictus que antes mencionó. No hay de duda de la efectividad del programa
código Ictus, pero sí es verdad que en les Sales de Asturias, por la súa naturaleza, por xeográfica, por la distancia, ahora mesmo pues, vense unha situación de inequidad, e isto é lógico e normal, pero a medida que avancen las tecnologías y vamos teniendo recursos para solventar esto, pues precisamente con muy poca inversión podría conseguirse ese enorme beneficio, ¿no? Y esto es lo que proponemos, aumentar el rendimiento. Esta cuestión es extrapolable a muchas otras dentro del ámbito sanitario, donde no supondría un sobreesfuerzo económico la mayoría, sino una ordenación y aprovechamiento de los recursos que tenemos, ¿no? Evaluar resultados y reinvertirlos para ganar en eficiencia. Y esto, desgraciadamente, y un poco lo contrario de lo que viene pasando, porque en sanidad, a pesar de que el gasto se mantiene, las prestaciones van perdiendo en calidad. Cada vez las listas de espera son más altas y la percepción de la población que tiene el sistema sanitario pues ya menor. Entonces, ¿por qué se gasta mal? Pues porque no se invierte en eficiencia, ¿no? Y prueba de ello es que vamos a abordar una discusión sobre los presupuestos en la cual vamos a hablar de lotes de partidas presupuestarias de bulto del orden de los 200 millones, de los 50 millones. Esto ya es la información que se nos facilitó de momento. Esperamos poder profundizar mucho más en los detalles de estas partidas presupuestarias para poder racionalizar y llegar pues bueno, a soluciones como estas, en las que con poca inversión económica podría conseguirse mucho. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Vilanova. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, señoría, con su permiso, desde el escaño. Este grupo fijará posiciones en caso de moción subsiguiente. No obstante, como corresponde a un grupo parlamentario que se caracteriza por la defensa continuada de la sanidad pública, es evidente que, como ya dijo el consejero en su comparecencia inicial, donde expuso el programa de gobierno, y como se ha mantenido siempre desde este mismo grupo, no estamos dispuestos a caer en la autocomplacencia. Es decir, en todo cabe la mejora continuada y la mejora general del servicio. No obstante, en ocasiones los datos parece que no se entienden, si no se relativizan, y por eso es obligación nuestra, porque es necesario poner de manifiesto el esfuerzo que se hace, es obligación nuestra, insisto, manifestar que los datos, las ratios de servicio Ictus por habitante son en Asturias muy superiores al de la mayor parte de las comunidades autónomas de este país, pero con mucho a las de las comunidades autónomas gobernadas por el partido político del requirente en este acto. Cierto es que esta portavoz va dándose cuenta pleno tras pleno de que lo que nos encontramos con el Partido Popular asturiano parece ser un endemismo propio de esta tierra, que aquí dice una cosa y en el resto de lugares donde gobierna hace otra. Gracias, señora Pérez Ordieres. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata de la pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Andrés Fernández Vilanova, al consejero de Sanidad. Señoría, tiene la palabra.